Salmo 27 dice la palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Aquí estamos hoy, mirando este Salmo 27 y enfocándonos en él. Y aunque el Salmo está titulado Confianza absoluta en Dios, yo lo he mirado desde esta perspectiva, convencidos del Dios que adoramos. Y vamos a mirar esta palabra del Señor, este salmo, este cántico de David, y vamos a ver la enseñanza que trae sobre nosotros, cómo nosotros podemos vivir la vida de fe mirando la enseñanza, la instrucción que encontramos en este salmo. El versículo 1 es una expresión que me imagino que si usted lleva algún tiempo en la fe, usted debe haber recitado este versículo y tal vez se lo sepa de memoria, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y es una expresión, es una declaración de fe, y es una declaración que denota que hay bendición de Dios en el corazón. Y vamos a ver esta expresión personal de David, como él dice, el Señor, Yahweh, conocido allí en el Antiguo Testamento como el Yo Soy, el Dios presente, el Dios que siempre está, el Dios que se identifica contigo y conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. Dos cosas importantes que nosotros necesitamos tener si nosotros somos hijos de Dios: luz y salvación. Si no somos hijos de Dios, estamos en tiniebla, y por supuesto, si no tenemos salvación, no somos hijos de Dios. Amén. Por tanto, miramos primero luz. ¿Qué es luz? El salmista dice, el Señor es mi luz. Luz es entendimiento, luz es claridad, luz es orden. Y él está hablando de que el Señor es para él esa luz que le hace tener entendimiento, que le hace tener claridad, que le hace vivir en un orden establecido por Dios para él.
Y él dice, Él es mi luz y Él es mi salvación. Salvación, ser rescatado de los enemigos, de los que le persiguen, de los que buscan su destrucción. Si conocemos la historia de David, sabemos que David es un hombre que enfrentó tantos enemigos. Un jovencito, alguien que fue llamado de detrás de las ovejas. No se había metido con nadie, solamente peleaba con osos y leones. Y resulta ser que viene David para buscarse la enemistad de todo un reino. El rey Saúl, sus ejércitos, todo el mundo persiguiendo a David. Huye a los filisteos son enemigos de David. Todo el mundo era enemigo de David. David veía muerte por todos lados, veía contrariedad por todos lados. Pero él había encontrado en Dios su luz y su salvación. Y yo quiero que nosotros miremos a la luz del Evangelio, porque cuando vamos al Antiguo Testamento y recibimos la enseñanza del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento en el mensaje del Evangelio que nos llega a nosotros hoy. Porque aquí creo que no hay ninguno que tenga a nadie con una espada detrás. No hay nadie que esté esperando cuando usted salga que se lo coma vivo, ¿verdad? No, ese no es el contexto nuestro. Nuestro contexto es un contexto de estar viviendo en el Evangelio que nos ha sido entregado. El Evangelio de Jesucristo. Nosotros vivimos para agradar a Cristo, nosotros vivimos para exaltar a Cristo, nosotros vivimos para entender lo que el Evangelio hace en la vida de aquellos que son salvos. Somos transformados, somos moldeados a la imagen de Jesucristo. Y por tanto, quiero que miremos a la luz del Evangelio lo que significan estas dos palabras, luz y salvación. Primero vemos a David diciendo, el Señor es mi luz. Y nosotros podemos identificar esa luz de la cual David hablaba como la luz que aparece allí en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 9, donde dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todos los hombres. Cristo es la luz que el hombre en tinieblas necesita. Y es por eso que tenemos que predicar el Evangelio, porque hay gente que vive en tinieblas y necesitan la luz de Jesucristo. La luz de Cristo nos ilumina para salvación. En Primera de Juan, el apóstol amado escribe también en el capítulo 1, versículos 5 al 7, y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, la luz de Cristo trae salvación sobre nosotros. Alabado sea su nombre. Por tanto, vemos que la luz es importante para que nosotros alcancemos salvación. El Evangelio es luz. El Evangelio es esperanza al que está en tiniebla. Ahora vamos a ver el término salvos. ¿Qué significa en el Evangelio ser salvos? En primer lugar, somos salvos de la ira. Y nosotros miramos en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice la palabra, entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Ha pensado usted que usted ha sido salvo de Dios? Somos salvos de Dios. Somos salvos de Dios porque cuando estábamos fuera de la salvación, éramos hijos de ira. Y la ira de Dios está sobre los impíos. Y cuando venimos a Cristo, cuando recibimos la salvación que gratuitamente por su gracia nos es extendida, nosotros salimos de debajo de la ira de Dios para estar debajo de la gracia de Dios y disfrutar de esa comunión, de esa reconciliación con el Padre. Alabado sea el Señor. Por tanto, la luz de Cristo nos ilumina para salvación. La salvación nos rescata de la ira de Dios y somos salvos de la muerte espiritual. Somos salvos de esa muerte en que estábamos, dice la palabra allí en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados.
Estábamos muertos, éramos zombies. Y qué triste pensar que hay personas que nacen muertas y mueren muertos. Nunca han conocido a Jesús, nunca conocieron la salvación, pero a nosotros se nos ha sido otorgado el que nosotros conozcamos a Jesucristo, que nosotros alcancemos salvación por medio de la obra del Espíritu Santo que nos vivifica y nosotros salimos de la muerte espiritual para tener vida eterna en Jesús. Y en tercer lugar, somos salvos del infierno. Muy importante que hablemos de esto, porque muchos predicadores se aterrorizan de hablar del infierno, no quieren hablar del infierno. El otro día escuchaba un predicador diciendo, voy a hablar del infierno, pero no me gusta hablar mucho de esto. Pero tenemos que hablar del infierno, porque todos los que no conocen a Cristo van camino al infierno. Y somos salvos del infierno. En Apocalipsis 20:15, la palabra nos dice, el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y es el fin de los pecadores. Es el fin de aquellos que no han conocido a Cristo. Es el fin de aquellos que no han recibido luz y no han recibido salvación. Y nosotros tenemos que disfrutar de lo que Dios ha provisto en Jesucristo para nosotros. Como decía el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré algo? Cuando estamos en Cristo, hermanos, podemos vivir confiados. Podemos vivir en paz. No tememos a nada. Y eso va creciendo en nuestro corazón. Esa fe va creciendo en nuestro corazón a medida que vamos experimentando la salvación que hemos obtenido en Jesucristo. En el versículo 2 nosotros miramos como el salmista dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Es un testimonio de David. David está diciendo, esto le ha pasado a mis enemigos. Esto le han pasado a los que se han levantado contra mí porque yo vivo en la luz de Dios y Él es mi salvación. Y es un testimonio de fe en acción. Cuando usted experimenta el favor de Dios sobre su vida, cuando usted experimenta la obra de Dios en su vida, cuando usted experimenta que usted recibe ese cuidado, esa protección de Dios sobre su vida, usted debe testificar de eso. Usted debe decirle a los hermanos, Dios ha hecho esto en mi vida, porque nuestro testimonio anima la fe de otros. Lo que Dios hace en nuestra vida estimula a que otros también crean igual que usted. Y hay muchos que conocemos que empiezan a dar sus primeros pasos en el Evangelio, no están tan maduros, no conocen mucho la palabra, pero usted le alienta en el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Nuestro testimonio del poder de Dios manifiesto en nuestra vida hace aumentar nuestra fe y alienta a los otros creyentes. Es por eso que David entonces en el versículo 3 dice, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Creo que ninguno de nosotros nos hemos encontrado en una circunstancia como esta. Pero David tuvo más de 3,000 hombres, dice lo mejor del ejército de Israel. Saúl los convocó para buscar a David. Piense eso, que usted no sabe si asoma la naní por la ventana porque lo andan buscando. Y lo andan buscando no para darle un beso, ¿verdad? Es para aniquilarlo. Esa era la experiencia que David había vivido. Y ahora David en este versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es confianza, eso es fe, eso es certeza de aquel que te protege, de aquel que te guarda. Por eso es que en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos complejos, nosotros los cristianos debemos mantener esa certeza en nosotros. Aunque se levanta el COVID contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante este otro virus que anda por ahí, no temerá mi corazón. Yo estaré, gloria al Señor, yo estaré confiado. El anhelo
de un corazón transformado lo encontramos en el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. La intimidad con Dios nos alienta a confiar en Él en medio de toda circunstancia de la vida. Por eso es que usted escucha desde este púlpito una y otra vez. Mantenga intimidad con Dios. Ore al Señor. Lea la Biblia. Satúrese de la palabra del Señor. Haga que la palabra de Dios llene su mente y su corazón. Que cuando usted va a orar, usted tenga presente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y usted pueda confiadamente decir, Señor, tu palabra dice, tu palabra promete, tu palabra me asegura. Y nosotros vamos a orar y nosotros vamos a acercarnos a Dios, a su palabra, para ser saturados de Dios. Y nosotros podamos acercarnos a Dios con esa intencionalidad. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Es tu petición en esta mañana estar cerca de Dios? Que no pase un día sin que tú hables con Dios. Que no pase un día sin que tú medites en su palabra. Que no pase un día sin que tú digas, hoy yo he experimentado esa dulce presencia de Dios en mi vida, en la oración, en la meditación de la palabra. Dice allí en Filipenses 2:13 que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en tu vida y que sella tu vida como propiedad de Dios, te va a mover a ti a que tú te acerques a Dios. Te va a inclinar a ti a buscar a Dios. Pero la palabra nos manda que seamos diligentes. La palabra nos dice que nosotros seamos diligentes en acercarnos a Dios. Y si tú te levantas en la mañana sin tiempo ninguno para buscar a Dios y te tienes que salir corriendo para el trabajo, en el trabajo no vas a tener tiempo de buscar a Dios ni de leer la palabra. Y cuando regresas tarde, cansado, extenuado, con todavía cosas que hacer en la casa, y lo dejas para las 11 de la noche cuando terminaste tus tareas, y dices, ahora voy a orar y ahora voy a leer la palabra. No vas a orar mucho y vas a entender poco de lo que vas a leer. Por tanto, debemos ser intencionales en nuestra relación con Dios. Si así hacemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿qué calidad de relación podemos tener? Muy mala. Pues de igual manera con Dios. Tenemos que ser intencionales con Dios. Dios quiere que nosotros dediquemos tiempo a la oración, a la meditación de su palabra y también a la comunión con los hermanos. Muy importante, la comunión con los hermanos. Nos alegramos que los grupos verticales están por comenzar, ¿verdad? Es una oportunidad más que tenemos como iglesia de juntarnos, de compartir unos con otros, de conocernos unos a otros, de alentarnos unos a otros en la fe, de estimularnos a la fe y a las buenas obras, de traer consejo bíblico en experiencias de la vida que estamos enfrentando. Es un momento preparado por Dios. Y por eso que se nos llama que nosotros no seamos negligentes en la comunión de los hermanos, ¿verdad? En el libro de Hebreos, allí en el capítulo 10, versículo 25, la palabra nos exhorta de esta manera, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. Y ese día tiene que tener nuestro enfoque en todo lo que hacemos. Y cada día que pasa, el Señor no vino hoy, pero hoy yo fui diligente en hacer lo que Él me manda que yo haga.
Vamos a vivir como iglesia de Cristo unidos. Vamos a ser intencionales en conectarnos, en convivir juntos en la fe, para que nosotros podamos ser edificados. Así como decía el salmista, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora, no pretendemos estar aquí todos los días. Esta es la casa del Señor, este es el templo donde nosotros nos congregamos como iglesia. Pero en el tiempo de David, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en el arca. Y el pueblo se acercaba al tabernáculo para ver la gloria de Dios que se movía sobre aquel tabernáculo, para recibir perdón por el sacrificio que se presentaba por la expiación del pecado. Pero era un tiempo donde el pueblo se juntaba en aquel lugar, pero David tenía el privilegio de tener la casa del Señor al lado de su casa. Dice que había un pasillo de la casa de David que iba al templo. Y David podía darse el lujo de ir a la casa del Señor cada vez que él quisiera. Pero nosotros hoy no necesitamos este templo para disfrutar de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted el domingo no viene, usted no tiene por qué estar fuera de la presencia del Señor. En su casa, donde usted esté, usted puede acercarse a Dios y usted puede experimentar la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Nos manda que disfrutemos de su presencia. Nos manda que estemos aquí también. No se acostumbre a disfrutar de la presencia de Dios solamente en la casa. Venga y comparta con los creyentes aquí, adorando al Señor juntos. Pero que podamos tener esa conciencia de que nuestra relación con Dios y el disfrutar de la presencia del Señor sea algo de todos los días, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 5, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Y esta es una expresión muy afín con el tiempo en que se escribió este salmo. Me esconderá en su tabernáculo. Pero hoy no tenemos tabernáculo. Hoy no hay tienda donde el Señor nos esconda. ¿Dónde nos esconde el Señor hoy? En sí mismo. Dice que nosotros estamos escondidos en Él. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando nosotros nos encontramos en el día de la angustia, ¿a quién corremos? A Cristo. Señor, mírame. Mira mi situación, mira mi condición, mira lo que estoy viviendo. Escóndeme en el hueco de tu mano. Refúgiame en ti en este día en que estoy viviendo angustia. El Señor ha prometido hacerlo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido ser nuestro defensor. Y es por eso que el salmista explicaba de esta manera su condición. Pero nosotros los miramos desde el lado acá de la cruz hoy, de esta manera. No corremos al tabernáculo, no corremos a la tienda, corremos a Cristo. Nos refugiamos en Cristo. Ahora dice, sobre una roca me pondrá en alto. Y parece una paradoja de que me esconde, pero me enseña. Me esconde, pero me muestra delante de mis enemigos. Y David no está aquí pretendiendo ser exaltado en sí mismo, sino David está queriendo exaltar a quien lo levanta sobre la roca, que es Cristo Jesús. David entendía que todas las veces que había salido victorioso delante de sus enemigos, no había sido por su habilidad de guerra, no había sido por su capacidad militar, había sido por la misericordia de Dios sobre su vida. Y los enemigos lo sabían. Y los enemigos lo habían visto. Y de hecho la palabra del Señor nos enseña que al final del reino de David dice que David estaba en paz con todos sus enemigos.
Pero no era porque sus enemigos eran buenos, era porque Dios era poderoso. Y Dios se había mostrado en la vida de David. Y Dios había levantado la cabeza de David delante de sus enemigos, que veían que David servía al verdadero Dios. Alabado sea su nombre. Ahora en nuestros días, ¿cuáles son nuestros enemigos? Si vamos allí a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de este siglo, contra las huestes de maldad. Ese es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo. El mundo es tu enemigo. Tenemos que cuidarnos del diablo, de las tentaciones que el diablo nos envía, pero tenemos que cuidarnos también de las tentaciones del mundo y tenemos que cuidarnos también de nosotros. Tú eres tu enemigo si no tienes cuidado. Tenemos que estar vigilantes en nuestro caminar con el Señor. Cuidarnos de la concupiscencia que hay en nosotros, dice el apóstol Santiago. Tenemos que cuidarnos de la influencia del mundo sobre nosotros y tenemos que cuidarnos de las acechanzas del diablo sobre nuestra vida. Allí están nuestros enemigos y nosotros tenemos que saber que Dios ha vencido por nosotros. ¿Cuántos saben que Cristo venció en la cruz? Cristo venció en la cruz, hermano. Y si Él venció en la cruz, dice que nosotros en Él somos más que vencedores. Por tanto, Dios quiere que nosotros vivamos esa victoria que su Hijo ganó para nosotros. Y la vivimos no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos reprende y nosotros podemos caminar victoriosos porque Cristo mora en nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora es importante mirar el versículo 7. Porque empieza como una segunda sección de la manera en que David se está expresando. David está expresándose en la primera parte como que el Señor es su luz, Él es su salvación, Él está seguro, no tengo por qué tener ningún temor. Esto es lo que Dios ha hecho por mí, de esta manera Dios se ha manifestado, Él me ha guardado, Él me ha levantado. Pero ahora David ora. Ahora David trae una oración. Y dice en el versículo 7, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. ¿Cuántas veces hemos ido a la presencia del Señor orando de tal manera? Tal vez usted no, pero a mí me ha pasado que yo me acerco a orar y como que siento que, Señor, ¿estás ahí? ¿Tú me estás oyendo? Pero qué bueno saber que el Señor está con nosotros, aunque nosotros no sintamos nada. Él está ahí. Nuestras emociones son irrelevantes a la hora de saber que Dios está con nosotros. Y David dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Y el versículo 8 dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿De dónde viene esta expresión de David? Si leemos en la nueva versión o la nueva Biblia de las Américas, usa la expresión que aparece en la escritura anteriormente a David, donde David se está agarrando para decir, tú me dijiste que te buscara y yo te voy a buscar. En la nueva versión o la nueva Biblia de las Américas dice, cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. El Señor nos dice a todos nosotros que estamos aquí que le busquemos. Eso es un mandamiento para todos nosotros. Amén. Y era un mandamiento para aquellos que vivían apegados al Señor, aquellos que querían ser agradables al Señor. Y miramos en Deuteronomio capítulo 4, si usted quiere buscar allí conmigo, Deuteronomio capítulo 4, versos 29 al 31. Y dice el versículo 29, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios
y lo hallarás si buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Moisés le está hablando al pueblo y Moisés está haciendo un llamado a una condición futura, a una condición posible que el pueblo va a tener, pero eran palabras proféticas de parte de Dios, porque Moisés le está diciendo, si ustedes se alejan de Dios, si ustedes se apartan de mis caminos, si ustedes ignoran mis mandamientos, y yo los echo a otras tierras, porque esa era la sentencia de la desobediencia. Esa era la sentencia que Dios había dado para si ellos no obedecían los mandamientos de Dios. Y ahora Moisés les dice, bueno, Dios les dice, si ustedes desde allá donde yo los echo, donde yo los esparzo, ustedes me buscan, ustedes me van a hallar porque me buscan de todo vuestro corazón. Y David está diciéndole, Señor, ese es el mandamiento tuyo, ese es el llamado tuyo. Búsquenme porque me van a encontrar. Y David dice, yo te respondo, te busco. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Yo quiero estar en esa comunión constante contigo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que mi corazón está pidiendo de ti, que haya esa comunión. Yo quiero ser dócil a tu llamado. Yo quiero ser dócil al llamamiento tuyo para esa comunión cercana contigo. Y es por eso que David sigue hablando desde esa posición con una conciencia de su condición como pecador. Y yo quiero enfatizar en esto en esta mañana, porque es bueno que entendamos y que tengamos presente, así como podemos tener presente que somos salvos, tenemos que tener presente que somos pecadores. No dejes nunca que el disfrutar de la gracia de Dios te haga sentir cómodo en tu pecado. Cuando pecamos, la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos reprende, nos redarguye, nos llama al arrepentimiento. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. No es que pecamos y decimos, Señor, yo sé que tú me perdonaste en la cruz. No, esa no es la actitud. Porque se hace nulo en nosotros el arrepentimiento. Y es por eso que el apóstol Juan escribe y nos dice, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Pero nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y David dice en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Yo no quiero que Dios me desampare. Yo no quiero que Dios se aleje de mí. Yo quiero sentirme cerca de Dios. Yo quiero sentirme seguro en el Señor. ¿Y por qué David habla esto? David conocía la palabra, David conocía el mandamiento. Y en el pasaje que leímos anteriormente en Deuteronomio, en el versículo 31 entonces, dice la palabra allí, pues al Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. David lo sabía. Y David está orando lo que sabe que Dios va a hacer por él. No me desampares, Dios de mi salvación. No te apartes de mí. Yo soy tu siervo. No me eches con tu ira. El arrepentimiento sincero nos lleva a humillarnos ante Dios. Es esa humillación verdadera en que nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que Dios es santo y nosotros acercándonos a ese Dios santo venimos entonces humillados, con la cabeza postrada. Y hacemos como
el Señor Jesús dijo que son bienaventurados los que heredan el reino. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si usted viene humillado en su espíritu ante Dios, en su falta, en su pecado, Dios promete perdonarte, Dios promete restaurarte, Dios promete levantarte y Dios promete seguirte llevando de su mano hasta el día de la redención. Una palabra extrema que dice este salmo, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran o me hayan abandonado, a veces cito la versión que me sé de memoria, el Señor me recogerá. No sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu experiencia en la vida, pero esto es una condición extrema. Pensar que tu papá y tu mamá te abandonen. Años atrás era más difícil. Hoy el pecado de los hombres se ha ido a tal extremo que ya es común ver estas cosas, ¿verdad? Pero aún en los días de hoy, donde puede ser común que un papá y una mamá abandonen a su hijo, cuando el Señor te rescata, cuando el Señor te salva, cuando el Señor te trae como un hijo y te reconcilia con el Padre, dice que Él te va a recoger y te va a amar. Y tú vas a poder sentir todo el amor que tal vez papá y mamá no te dio, lo vas a percibir de Dios en tu vida y vas a sentir la diferencia. Las circunstancias más extremas de la vida no nos podrán alejar del amor de Dios. Y es por eso que el texto que nos gusta tanto y que quiero citar en esta mañana es Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por tanto, en esa comunión con Él, abrazados en su amor, nosotros necesitamos conocer el camino del Señor. Y esto es lo que David decía. En el versículo 11 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Es común en David decirle al Señor que quiere que lo guíe en su camino. Si miramos en el Salmo 25, el cual el pastor nos predicó hace 2 domingos atrás, en el versículo 4 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. En el Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. En el Salmo 143:8 dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío, enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Era común en David expresarle a Dios que quería que le mostrara la senda, que le mostrara el camino por donde debía andar. Y es sinónimo a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Y el pastor el día que predicó sobre el Salmo 25 nos enseñó cómo nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra disposición para nosotros poder ir identificando la voluntad de Dios? Habló de la humildad, de la obediencia y la paciencia en nosotros. Necesitamos para seguir el camino de Dios, para encontrar esa senda por donde debemos andar, donde le somos agradables a Dios, donde complacemos los ojos de Dios cuando andamos por Él. Y David anhelaba esto. David quería caminar en la senda del Señor. Pero para caminar en la senda del Señor necesitamos sabiduría y conocimiento de Él. Necesitamos conocer a Dios. No podemos conocer el camino por donde debemos andar si no leemos la palabra. Aquí está el mapa por donde nosotros debemos andar. Aquí está el plano, aquí está el Google de nosotros, está aquí, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor el camino por donde debemos andar. En Santiago capítulo 3, versículo 17, la palabra nos dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Ese es el camino por donde nosotros debemos andar.
Es la sabiduría que Dios nos da para que nosotros caminemos en el camino de la fe. Y cuando nosotros tenemos estas cualidades en nuestra vida, a medida que vamos creciendo en Jesús, nosotros podemos cada día hacerle más agradable al Señor. Vamos a pecar menos, vamos a ofender menos, vamos a lastimar menos, vamos a hacer cosas que agradan al Señor más cotidianamente. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Y debemos orar por sabiduría y conocimiento para nosotros y para otros. Es importante en la oración que nosotros le digamos, Señor, ayúdame a adquirir el conocimiento tuyo que me ayude a caminar en tu senda. Pero ayuda también a mi hermano, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos, ayuda a la hermana fulana, ayuda al hermano mengano, que necesita el conocimiento para caminar contigo. En Colosenses 1:9, Pablo le escribe a los hermanos en Colosa y les dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Necesitamos sabiduría de Dios para entender la palabra. Necesitamos comprensión espiritual en nosotros para nosotros poder descifrar la Escritura y aplicarla a nuestro andar cada día. Alabado sea el Señor. Y el Evangelio que predicamos es sabiduría de Dios para transformación de los pecadores a la imagen de Cristo. También en Colosenses capítulo 1, verso 28, dice la palabra del Señor así, a Él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es discipulado. Amén. Esto es discipulado. Nosotros tenemos que proclamar a Cristo, enseñar lo que Cristo nos mandó. Lo que Él nos dijo que debemos hacer, nosotros debemos enseñar a otros para que también lo vivan. Y lo vivan de tal manera que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Colosenses también, capítulo 2, versos 2 y 3, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen toda la riqueza que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo donde encontramos la sabiduría y el conocimiento. Es en Cristo donde encontramos la senda por donde nosotros debemos andar. El vivir para Cristo, el ser cristiano, el ser discípulos de Cristo, no es otra cosa que ir siendo moldeados a la imagen de Cristo. No es a la imagen del pastor, no es a la imagen del pastor Roger, ni del pastor Axis. Es a la imagen de Cristo. Tanto ellos como nosotros tenemos la misma meta. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Alabado el Señor. Y nos acercamos a Dios porque sabemos que Dios ha prometido por nosotros y para nosotros. Y en el versículo 12 dice, no me entregas a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. El Evangelio nos enseña a nosotros que cuando vivimos para Cristo, cuando somos salvos, cuando reflejamos a Cristo en nuestra vida, el mundo se va a levantar contra nosotros. ¿Cuánto han experimentado eso? Si no lo ha experimentado, prepárese porque lo va a experimentar. El mundo se levanta contra los hijos de Dios. Y el Señor Jesús nos los dejó claro, ¿verdad? El Señor Jesús no podemos decir, no nos vendió un evangelio disfrazado. Desde que el Señor Jesús comenzó a mostrarnos el evangelio, Él lo dijo clarito cómo debía ser.
para que nosotros no nos tome de sorpresa nada, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, verso 11, dice la palabra: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Porque se levantan testigos falsos. Viva una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios manda, y todo lo malo que puedan decir de usted va a ser mentira. No sufra nada por actuar mal y que se lo critiquen, ¿verdad? No sufra por eso. Arrepiéntase y cambie. Pero cuando vivimos para Cristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, te pertenezco a ti y ahora yo quiero desechar todo lo que hay en mí para que tú seas glorificado en mi vida, el mundo se va a levantar contra ti y va a decir toda clase de mentiras para desacreditarte, para hacerte sentir mal, para vejarte, pero vamos a glorificar a Dios en un caminar recto delante de Dios. Que el día que entremos a la presencia del Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, alabado sea el Señor. Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré ni desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Estamos en el Señor. Disfrute vivir para Dios y olvídese lo que diga la gente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar con el cántico. Amén. El cántico termina en el versículo 13 y 14. Y el versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Oh hermanos, si no confiáramos en Dios, sí desmayamos. Cuando vemos lo que está pasando en nuestro alrededor, en el mundo donde estamos hoy, que nos ha tocado vivir, hermanos, si no tuviéramos esperanza en Cristo, ¡wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero qué bueno que nosotros sabemos que Dios es un Dios de toda bondad y de toda misericordia. Él nos sustenta, Él nos levanta. Él está allí para extender su gracia sobre nosotros en medio de toda circunstancia que nosotros enfrentemos. Hubiera yo desmayado, dice David, pero yo he visto la bondad de Dios. Yo he visto la misericordia de Dios y la he visto aquí. No es una esperanza para la vida eterna, es una esperanza de ahora. Dios ha prometido extender su bondad sobre nosotros aquí y ahora. Él lo hace, Él lo ha prometido y Él lo hace. Yo lo he experimentado, yo espero que usted también lo haya experimentado en su vida. David estaba convencido de la bondad de Dios. ¿Y cuál es el llamado que nos queda a nosotros en el versículo 14? Espera al Señor. Espera al Señor. Espera a Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Tenemos un Dios en quien podemos confiar. Estamos convencidos del Dios que adoramos. Y podemos decir con toda seguridad en esta mañana: espera al Señor. ¿Qué significa esperar al Señor? Esperar al Señor es esperar en su providencia y en su soberanía. Él ha prometido ser nuestra provisión. Él ha prometido extender su providencia sobre nosotros en medio de toda circunstancia. Y Él es soberano sobre nuestra vida. Una de las cosas que llena mi corazón de paz es saber que Dios es soberano. Alabado sea el Señor. Hermano, no hay nada que pase en tu vida que Dios no sepa, ni que Dios no haya dispuesto. Todo lo que pasa en tu vida,
Y cuando eres hijo de Dios, ¿quién te va a querer más que Él? ¿Quién te quiere más que Dios? Nadie. Por tanto, lo que viene a nuestra vida es providencia y soberanía de Dios. El Señor nos enseña a confiar en su amor y en su bondad, su misericordia y gracia, su promesa de regresar por nosotros. Oh, y esta me encanta. Saber que el Señor viene por mí. Eso me alegra el corazón. Eso me da una esperanza de cada día. Cada día cuando las cosas se ven más difíciles, yo digo, Señor, pero tú vienes. Tú vienes por tu iglesia, tú vienes a levantar a los tuyos, tú nos vas a rescatar de aquí, sea tarde o sea temprano, cuando tú dispongas, tú vienes a levantarnos, Señor, y a sacarnos de esta condición en que nos encontramos. Apocalipsis 22:20 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Yo espero que en esta tarde nosotros salgamos de aquí con esa esperanza de que el Señor viene por nosotros. Él es todo lo que Él dice para nosotros. Para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, este es un salmo de aliento, de esperanza y de gran gozo. Yo no sé si tú te gozas, pero yo me gozo en este salmo. Yo me gozo en este salmo. Qué confianza y esperanza gloriosa tenemos en Cristo. Pero no podemos terminar en esta tarde sin exponer la realidad de tal vez alguien aquí. Los cristianos nos gozamos en este salmo. Pero tal vez hay alguien aquí en esta tarde que no puede leer este salmo y mirarlo de la misma manera que nosotros lo estamos mirando. Porque David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y dije al principio que si tenemos la luz de Dios somos salvos. Y es por eso que David dice, es mi luz y mi salvación. Pero si hay alguien aquí en esta tarde que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, que no ha experimentado la gracia salvadora de Dios, este salmo no es para ti. Porque cuando estamos lejos de Dios, cuando somos enemigos de Dios, la palabra dice que estamos bajo ira. Y este es un asunto de vida o muerte. Si Cristo viene, no te vas con Él. Si Cristo viene por los suyos, te quedas a experimentar la gran tribulación. Si te mueres al salir de este lugar, vas camino al infierno. Nada podemos hacer por ti una vez que mueras. Pero la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por tanto, en esta mañana, en esta misma hora que estamos concluyendo, yo te digo, clama a Cristo. Si tú sientes que tú no eres un hijo de Dios, dile, Señor, sálvame. Yo quiero que este salmo sea una realidad para mí, pero necesito alcanzar tu salvación. Sálvame porque te necesito. Vamos a orar.